La ley de la fe, parte 3. Estamos continuando, estudiando este tópico, mis hermanos, a esta área tan importante en nuestras vidas, porque necesitamos conocer qué es lo que la palabra del Señor dice referente a esta ley. Y esta mañana, mientras estaba orando y meditando, usted sabe, en el Señor siempre estamos conectados con su Espíritu y en todo momento y el Señor nos habla, así que siempre estoy atento a estos momentos cuando el Espíritu Santo imparte en mí. Y me levanté, no me levanté, sino que cuando fui a orar, vino este versículo en mi espíritu, y me gustaría de que empezáramos por este versículo, a pesar que no lo tenemos escrito ahí, pero sí lo quiero compartir con ustedes, y está en el libro de Romanos, así que vayamos en el libro de Romanos de todas maneras, porque en el libro de Romanos quiero de que veamos este versículo, estos versículos, porque tiene que ver mucho con este tema de la ley de la fe. Pero quiero que ustedes puedan leer lo que dice Pablo, nos está diciendo a nosotros, y lo que dijo pues a los hermanos que están en Roma, en el capítulo 8 de Romanos, versículos del 29 al 32. Miren lo que dice esto. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón, a pesar de que estos versículos ya lo hemos estudiado muchas veces anteriormente. Dice esto, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Ok? Este es un pasaje paralelo al libro, a lo que dice Pablo en Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, de que somos la hechura de sus manos, ¿ok? Creados en Cristo Jesús. Yo quiero de que ustedes puedan imaginarse y llevarlo a su espíritu, de que Dios, cuando nosotros llegamos a Cristo, o cuando llegamos y dimos nuestra vida al Señor, algo maravilloso ocurrió en aquel momento, y es todo en lo espiritual, y nosotros no tenemos idea de lo que ocurre cuando venimos a Cristo. Yo no lo sabía, y yo creo que ninguno de nosotros tiene el entendimiento total de lo que significa cuando venimos a Cristo y rendimos nuestras vidas a Él. Lo único que sabemos en ese momento es de que estamos pasando por una crisis horrible y necesitamos ayuda. Y venimos a Él y se nos invita a pasar al frente y recibir al Señor. Y lo hacemos, lo recibimos al Señor de todo corazón, con convicción, por la situación que estamos pasando. Pero no tenemos la menor idea de qué es lo que ocurre en el mundo espiritual en ese momento que nosotros llegamos al frente. Un mundo de cosas en lo espiritual ocurre, que es la obra de Dios, no es obra nuestra. Lo único que nosotros hemos hecho es simplemente pasar al frente con un corazón dispuesto a recibir al Señor. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Aquí este versículo nos habla, dice, aquel que antes Él conoció, también los predestinó. Ok, no quiero entrar en este tema de la predestinación porque es un tema extenso, pero lo que sí quiero decir a los que estamos presentes aquí, a los que están presentes a través de la transmisión que estamos haciendo, de que Dios sí nos conoció, dice aquí este versículo 29, que nos conoció y nos predestinó. O sea que Dios tenía ya en su mente desde antes de la fundación del mundo de que nosotros íbamos a estar en
Cristo. ¿Ok? Usted va a decir, bueno, yo solamente conocía a Jesús, gracias hermano. Yo conocí a Jesús ese día que yo llegué cuando hicieron el llamado. El Señor ya lo había predestinado a usted para que pueda venir en ese preciso momento. Oh, me hubiese gustado llegar más antes. No, ¿me entiende? Muchos de nosotros nos hubiese gustado llegar más antes, pero no sabemos, no tenemos el conocimiento, solamente Dios tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando venimos al frente? Dios ya sabe, el Padre ya sabe, nuestro Señor ya sabe. Entonces, cuando llegamos al frente y damos nuestra vida a Cristo, esto ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento dice, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo mismo que dice en Efesios 1:10, de que somos la hechura de sus manos. We are the workmanship of God. Somos la hechura de sus manos, Efesios 2:10, dice, creados en Cristo Jesús. O en otras palabras, moldeados en Cristo Jesús. O sea que cuando venimos al frente y damos nuestra vida al Señor, en ese momento, en una forma sobrenatural, es como yo lo veo y la palabra me corrobora, de que en ese momento ocurre toda esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él pasó ocurre en estos tal vez pocos segundos o minutos que estoy yo al frente, pero en lo espiritual, no en lo natural. Muchas veces puede ser en lo natural, pueden haber manifestaciones y todas esas cosas, pero lo importante es de que en lo espiritual ocurre algo trascendental que nosotros necesitamos saber. Y es esto de que en ese momento que damos nuestra vida al Señor, el Señor nos transforma, nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos traslada del poder de Satanás al poder de Dios. Morimos a la vieja naturaleza y Él comparte con nosotros esta nueva naturaleza que somos ahora en Cristo. Todas estas cosas ocurren en ese momento y es en ese momento en donde Dios nos moldea, es donde podemos llamar estos versículos y en la cual nos dice, nos forma de acuerdo a la imagen de su Hijo. Llegamos como éramos antes y al otro lado, hablando espiritualmente, salimos como Jesús resucitó. Entramos y morimos juntamente con Él en la cruz y salimos al otro lado en esta nueva vida en Cristo. Y esta nueva vida en Cristo es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que ocurre. Okay. Somos nuevas criaturas, morimos a lo viejo y empezamos a vivir a lo nuevo. Esto lo hemos hablado extensivamente. Entonces, con este milagro, con esta obra que Él lo ha hecho, nosotros no hemos hecho nada y simplemente lo hemos aceptado y lo recibimos por gracia. Entonces ahora necesitamos poner en acción nuestra fe, pero ahora la fe que vamos a empezar nosotros a vivir no es la fe que nosotros teníamos cuando estábamos en esta posición, sino la fe que tenemos ahora en Cristo Jesús. O sea, todo lo hemos recibido todo porque somos nuevas criaturas. Entonces, acuérdense de este versículo que lo hemos meditado muchas veces. Entonces dice aquí en este versículo 29, lo voy a leer nuevamente, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Conforme a la imagen de quién? De su Hijo, Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él, nuestro Señor Jesús, sea el primogénito o el primero o el hermano mayor. Dice el primogénito entre muchos hermanos. Otras traducciones dice para que Él sea el hermano mayor.
Entonces nosotros tenemos un hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos hermanos que hemos sido hechos a la imagen de Él. ¿Okay? Entonces, con lo que yo puedo ver en este momento, ahora como ustedes ya me han escuchado hablar, muchas veces los hermanos que están al otro lado también me han escuchado decir esto, y esto es lo que es la verdad bíblicamente. Cuando yo los miro a ustedes individualmente y corporalmente, estoy viendo a Cristo, a Jesús. ¿Okay? Porque somos uno en Él. Y quisiera de que pensemos esta verdad de la palabra de Dios, de esta unidad de que quiénes somos nosotros con Dios. Somos uno con Jesucristo. Entonces, la fe que Él tiene es la fe que nosotros tenemos. No tenemos una fe separada de la de Él, porque no estamos divididos en esta nueva identidad que nosotros tenemos ahora. Somos unos con Él. Entonces, la fe que Él tiene es la fe que nosotros tenemos. ¿Okay? Entonces, eso es importante porque somos uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo y uno con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es la unidad. Ustedes lo pueden leer eso, la oración de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, para que ellos sean uno con nosotros, así como nosotros somos uno, hablando Jesús con el Padre. Entonces, en este versículo, el Señor, continuamos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Okay? Y a los que justificó, a estos también glorificó. No nos vamos a centrar en esto porque nos pasaríamos mucho tiempo estudiando este versículo, pero lo que quiero que nos centremos es en el versículo 32, pero leamos el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 22, ese es el que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. En inglés creo que dice, whom he did not spare his son, al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y luego dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiero que presten atención a este versículo, porque a veces decimos, cuando venimos a Dios y las cosas no están yendo bien en nuestras vidas y tendemos a cuestionar nuestra identidad, tendemos a cuestionar si realmente lo que creemos es cierto, si de repente mi fe no es la correcta. Tendemos a dudar de nuestra salvación, tendemos a dudar de la palabra de Dios, tendemos a dudar y con la ayuda del enemigo muchas cosas vienen a nuestras mentes y el enemigo empieza a confundirnos y nuestro caminar no es como realmente debería ser. Entonces no entendemos. Pero algo es importante que sepamos, mis hermanos, es de que cuando Dios envió a su Hijo, Él dice que no escatimó a su Hijo, o sea que Él no reservó nada de su Hijo. No se quedó nada de lo que su Hijo nos podría traer para nosotros. Él no dejó nada. Y es por ello que nosotros decimos de que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fue completa en el sentido de que Él se entregó por completo y perfecta, en el sentido de que todo lo que Él hizo es perfecto para que nosotros podamos disfrutar y vivir el resultado de ese sacrificio y suficiente para que nosotros podamos vivir esta nueva vida en Cristo. Entonces, si Él no escatimó a su Hijo,
Él nos dice, ¿cómo es que no nos dará a nosotros todas las cosas en Él? ¿A qué se está refiriendo todas las cosas? Tenemos que tener presente el contexto de que está hablando aquí el apóstol. Está hablando de que nos ha dado todo en Jesús para que nosotros podamos vivir en esta vida, escuchen, en esta vida, en este mundo, ahora en la tierra, como su Hijo Jesús. Nos ha dado todo en Cristo para que nosotros podamos vivir ahora como Él vivió cuando estuvo en la tierra. No esperar a que estemos en el cielo, nos muramos y recibirlo todo. Y eso es lo que tendemos nosotros a escuchar. Eso es lo que yo enseñaba antes también, hasta que el Señor abrió nuestro entendimiento, mi entendimiento, para ver más profundo la realidad de la palabra de Dios. Entonces, si Dios no reservó nada a su Hijo, no escatimó a su Hijo, para que por medio de Él podamos recibir todo lo que necesitamos para poder vivir en esta vida. ¿Se dan cuenta? A veces uno se pone a pensar, he escuchado yo predicadores en el pasado de decir esto, de decir, entonces Dios nos amó a nosotros más que a su Hijo, porque Él no escatimó a su Hijo, porque lo dio todo para nosotros. Yo pienso de que Él nos amó con el mismo amor que el Padre que amó a su Hijo Jesús nos ama a nosotros. Y es por ello que esta es la demostración de su amor. Entonces, podemos entender de que con Cristo hemos recibido todo. Y en todo significa todo, incluyendo la fe. Incluyendo la fe. Porque tendemos a cuestionar, porque hemos leído muchos versículos en la Biblia. Vamos a leer unos cuantos ahora, si es que nos queda tiempo, en donde vemos antes de la cruz, ¿ok? Es importante de que ustedes ya conocen, la mayoría de ustedes conocen cuando decimos antes de la cruz y después de la cruz. Es un significado muy importante de tenerlo presente, porque a veces tendemos a interpretar muchas cosas de la palabra de Dios antes de la cruz y no consideramos qué es lo que ocurrió en la cruz. Hay gran diferencia. Antes de la cruz es esta posición que teníamos antes. Después de la cruz es ahora somos una nueva criatura. Pero en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo, antes que vaya a la cruz, Él dice a sus discípulos, oh hombres de poca fe. Y cuando el ejemplo, por ejemplo, que tenemos cuando están en la barca y los discípulos están ahí y nuestro Señor Jesucristo está a un costado durmiendo. Y cuando viene la tempestad y la barca empieza a moverse y parecen de que todos van a perecer en ese momento con nuestro Señor Jesucristo ahí, ¿entienden? Entonces, Señor, le dice, Señor, despierta, ¿no te das cuenta que vamos a perecer? Entonces el Señor se levanta y Él obviamente calma la tempestad y entonces le dice, ustedes, hombres de poca fe. Entonces tenemos versículos en otros lugares en donde dice, Señor, entonces, aumentanos la fe. Tenemos el ejemplo del centurión cuando se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, yo sé de que tú tienes autoridad porque yo conozco lo que es tener autoridad. Le dice, mi siervo está por morir y sánalo. Entonces el Señor Jesús quiere ir a la casa de este soldado, del centurión, pero el centurión le dice, no es necesario que tú vayas, tú simplemente habla la palabra y él será sano. Entonces el Señor Jesús le dice, mire, no he visto una fe tan grande en esta región como la de este hombre. Entonces
el Señor Jesús le responde y le dice, ándate porque tu siervo ha sanado. Y es cierto. Entonces tendemos a ilustrar los ejemplos de que ocurrió antes de la cruz. Entonces decimos, entonces Señor, auméntame mi fe, Señor. Vemos al centurión de que tiene una fe y el Señor se sorprende. No he visto una fe tan grande como de este hombre. Y eso que no había nacido de nuevo, no era cristiano todavía. Pero vemos qué es lo que ocurre. Entonces tendemos a interpretar estos ejemplos. Entonces decimos, ahora cuando estamos en Cristo, Señor, aumentanos la fe para que yo pueda vivir con una fe grande. Entonces tendremos a ilustrar, pero lo importante, quiero ilustrar esto. Estamos compartiendo esto con unos hermanos durante el estudio. El ejemplo, por ejemplo, del centurión con nuestro Señor Jesús. Muchas veces nosotros tendemos a utilizar este ejemplo como si fuera el nuestro el día de hoy, que ahora estamos en Cristo. Cuando hablamos de la fe, pensamos de que nosotros somos el centurión y Jesús es que está al lado nuestro y le estamos pidiendo a Él, Señor, de que haga una obra en nuestras vidas. Entonces tendemos a ilustrar nuestra fe basado en ese ejemplo. Nosotros nos vemos al costado de Jesús y decimos, oh, me gustaría tener una fe como Jesús. Y le decimos, Señor, auméntame mi fe para que yo pueda hacer las cosas que tú haces. Entonces tendemos a utilizar en nuestra fe que tenemos ahora como la fe del centurión y la fe que tiene Jesús como una fe separada. Entonces utilizamos este ejemplo en nuestra vida el día de hoy. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos ignorado qué es lo que ocurrió en la cruz. No hemos llevado a contexto lo que estamos leyendo aquí en este libro de Romanos, en estos versículos. No tenemos en cuenta nuestra posición que tenemos ahora en Cristo y quiénes somos ahora en Cristo, porque ahora somos unos con Él. Ya no nuestra posición espiritual no está como el centurión y nuestro Señor Jesucristo al lado. Nosotros, dice la palabra, que somos Jesús. Ok, escuchen esto. La Trinidad. La Trinidad. El Padre y el Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Amén. Son uno, pero son tres personas. Son omnisciente, omnipresente y omnipotente. Los tres, no hay división, pero son tres personas. Ahora, nosotros, esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, para que ellos sean uno con nosotros, así como nosotros somos uno con ellos. Nosotros somos parte de esa unidad. Somos parte de esa unidad que somos en Dios. Nosotros no somos Jesús, Él es nuestro hermano mayor, pero en nuestra identidad somos uno. ¿Se pueden dar cuenta? No hay división, pero el problema es de que nosotros tendemos a dividirnos cuando viene la fe. No, es mi fe mía, no es la fe de Jesucristo. No, Señor, ayúdame a aumentar mi fe. O sea, la fe que yo tengo es la fe que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y esos son los versículos que hemos estado leyendo en todos estos estudios. ¿Me entienden? Entonces, la fe de nuestro Señor, nosotros no somos Jesús, a pesar que sí somos Jesús. ¿Me entienden? No les quiero confundir. Somos Jesús, miren, somos Jesús, pero no somos Jesús. ¿Por qué les digo? Porque Él está sentado a la diestra, pero luego nuestro Señor Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Le dice a Pablo que está persiguiendo la iglesia de Cristo, a los cristianos. Le dice, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Somos Jesús, pero no somos Jesús, pero sí somos uno en Cristo. Somos uno con Él, uno con el Padre. Ahora somos morada del Espíritu Santo. La fe que Él tiene es la fe que tenemos nosotros. No es la fe que yo tenía cuando estaba sin Cristo antes de la cruz. Ahora que estoy en Él, puedo fluir yo en esa fe. Y esa es la maravilla, mis hermanos, que ocurre cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Y eso lo hace todo Él por gracia.
desde ese momento. Pero porque no tenemos el conocimiento, pensamos de que cuando llegamos a Cristo, ahora Señor, ayúdame Señor a poder caminar mejor, ayúdame Señor a hacer un buen testimonio. Y esa oración no está mal porque es el deseo de un corazón sincero. Pero no nos damos cuenta de que en ese preciso momento el Señor ha hecho el milagro de trasladarnos de esa potestad de las tinieblas a su reino. Nos ha hecho un hermano menor de nuestro Señor Jesucristo, idéntico a Él. Y es por ello de que Efesios 2:10 dice de que somos la hechura de sus manos. O sea, Dios ha utilizado el molde de nuestro Señor Jesucristo hablando espiritualmente y nos ha moldeado a la imagen de su Hijo y nos ha presentado y nos dice, aquí eres una nueva creación en Cristo. Y ese versículo de Efesios dice, una hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Me entienden? Entonces, pero primero es que somos una hechura. Y las buenas obras es el resultado de esa hechura que somos en Cristo. No es al revés. A veces tendemos a hacerlo al revés. No, tendemos a hacer las obras para que digan que somos hechura de Dios. ¿Se dan cuenta? Es primero creer y luego ver. Primero nosotros tendemos a decir, no, yo es ver para creer, pero no, es al revés. Entonces, cuando hablamos entonces acerca de esta fe, de esta ley en la cual nosotros estamos ya viviendo, o sea, tenemos todo lo necesario para poder vivir esta vida ahora en la tierra como nuestro Señor Jesucristo, porque eso Él nos entregó todo por gracia. Por eso es que hemos leído este versículo 32 de Romanos 8, de que Él no escatimó ni a su propio Hijo y nos lo dio todo a nosotros. ¿Y cómo no nos dará todas las cosas? Dice. Pero las cosas, ¿para qué? ¿Para que yo tenga un montón de casas, un montón de carros, un montón de propiedades? No, nos está hablando, eso es parte de las bendiciones de Dios. Nos está hablando aquí de que nos ha dado todas las cosas y para que nosotros seamos como su Hijo y podamos vivir como Él. Ese es el contexto. Y entre eso esta fe que tenemos ahora como hijos de Dios. La pregunta puede venir, pero si tengo yo la fe de Jesucristo, entonces ¿por qué no vivo como Jesucristo? Buena pregunta. Y yo le voy a responder, ¿y por qué? Y si usted sabe que tiene la fe de Jesucristo, entonces ¿por qué no vive como Jesucristo ahora? ¿Me entiende? Si Él nos ha dado todo. El problema es de que hay incredulidad, falta de conocimiento. Ahora que ustedes están escuchando empiecen a vivir en esa fe y usted lo pone por obra. Acuérdense de que esa fe no es la fe que usted tiene o tenía. Esa es la fe de Jesús ahora en su identidad que usted tiene en Cristo. Es una fe de lo imposible. El problema de que no hemos visto muchas de las cosas, si decimos que tenemos la fe, ¿cómo es que no vemos las cosas manifestarse? Es porque no hemos creído y no sabíamos que teníamos esto. Pero yo les digo, empiece a poner práctica lo que tenemos y quienes somos en Cristo. Entonces usted va a decir también, bueno, pastor, usted está hablando de la fe y la semana pasada usted se enfermó y le tuvieron que llevar al hospital. ¿Me entiende? Usted piensa de que yo no estaba poniendo en práctica la fe que tengo yo. Por supuesto que sí. Lo he hecho en muchas ocasiones. En muchas ocasiones he tenido que haber ido al hospital por muchas cosas, accidentes, etcétera, etcétera. Pero he estado poniendo en práctica la fe que yo tengo en el Señor ¿cómo se llama? Y estoy andando en esa fe. Lo que ocurrió la semana pasada, pues, como ustedes ya saben, ¿cómo se llama? Ardor o indigestión, podamos llamarlo, o heartburn, como se dice en inglés, no se iba y no se iba y no se iba y no se iba, ¿ok? Entonces, yo me hubiese podido quedar en casa, hubiésemos podido venir acá,
Hubiésemos podido abrir el servicio normalmente. Pero dije, bueno, lo mejor es hacer esto. Y a mí no me quita la fe de poder continuar viviendo de esa forma, a pesar de las situaciones que pasemos, ¿me entiende? Porque vamos a tener adversidades. Este cuerpo va a sufrir ciertas dolencias porque estamos en este mundo que es imperfecto. ¿Me entienden? Porque todavía estamos en esta dimensión. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta dimensión de la tierra. Él tuvo problemas, Él tuvo adversidades mayor que nosotros, pero Él caminó en esa fe completa. Pero entonces ahí es donde nosotros estamos llegando a caminar. Efesios dice de que estamos creciendo en Él en todas las cosas. Pero eso no quiere decir de que nuestra fe es chiquitita. Nuestra fe es la fe de Jesucristo. Es más, el Señor dice antes de la cruz, dice a sus discípulos, si tuvieras ustedes la fe de una semilla de mostaza. O sea, toda la fe que necesitamos en realidad es semilla de mostaza, porque con esa fe el Señor dice de que tú puedes mover montañas. O sea que no necesitamos una fe inmensa. Nuestro Señor Jesucristo, si nos habla de esa forma, entonces Él se movía en esa clase de fe, de que una semilla de mostaza, pero con esa semilla de mostaza que tiene poder para mover montañas. Nosotros necesitamos crecer en eso, ¿me entiendes? Hemos recibido por gracia todo lo necesario en Cristo, pero estamos creciendo en esa dimensión de la fe, estamos creciendo en esa dimensión de nuestro caminar en santidad también. Leamos ese versículo en Efesios. Perdón, Camila, no hemos utilizado ningún versículo todavía de las notas. En Efesios capítulo 4, esto no está en mis notas, nos habla aquí el apóstol Pablo en el capítulo 4, empezamos el versículo 11, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A pesar de que el Señor ya ha hecho la obra, nos ha llevado a esa posición espiritualmente, aquí Pablo se está refiriendo de que nosotros vivamos de acuerdo a esa obra, porque espiritualmente ya lo ha hecho. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, este es el versículo que quiero compartir, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ok? Está hablando aquí en este versículo que necesitamos crecer en esto que es la cabeza, que crezcamos en Cristo, que seamos como Él, a pesar de que ya somos como Él, pero nuestra vida no está manifestando quién realmente nosotros somos. Entonces aquí Pablo se está refiriendo de que nuestro caminar, nuestro andar, crezcamos así como nuestro Señor Jesucristo vivió y caminó, a pesar de que ya Él nos ha dado todo en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque lo que enseñábamos antes es de que se nos decía que tenemos que crecer como Jesús. Y presten atención en esto, por favor, porque esto estaba meditando en esta mañana. Y mientras estaba orando en el Señor, estaba postrado ahí, estaba adorando al Señor y sentía el Espíritu Santo que me bombardeaba con esto. Y le dije, Espíritu Santo, no todavía, esto lo voy a predicar, quiero adorar a mi Padre en este momento. Me podía compartiendo con el Espíritu Santo en este momento.
Y lo que me estaba diciendo es esto, es de esto, de que tendríamos nosotros a enseñar, de que cuando utilizamos este versículo lo interpretamos de esta forma. Dice que tenemos que crecer en todas las cosas en Cristo. Entonces, oh Señor, ayúdame a crecer. Ayúdame, Señor, a vivir como nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es una oración mala, es una oración sincera. Pero entonces estamos interpretando de que tenemos mucho, oh Señor, me falta tanto por caminar. Me falta tanto por llegar a donde tú estás, de poder vivir mi vida así como tú la vivías. Señor, me falta tanto, o sea, nos esforzamos y ayunamos y hacemos muchas cosas para poder imitar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos invitados a caminar como Él de una escasez que vivimos nosotros, de lo menos a lo mayor, podríamos decir, para caminar como nuestro Señor Jesucristo. Entonces tendemos a utilizar estos versículos y tendemos a recibir muchas palabras de Dios, profecías y todo eso de que el Señor tiene todas estas cosas para ti y siempre estamos a la espera de algo y luchamos para llegar a esa posición sin darnos cuenta de que el Señor dice que nos ha dado ya todo. Nos ha dado todo en Cristo. Estamos completos en Él. Entonces, ahora, ¿cómo vivo esta vida? Ahora lo vivo en esa plenitud de que quien yo soy ahora en mi identidad y lo que estoy ahora, estoy aprendiendo a poner en práctica quién realmente soy yo ahora como una nueva criatura. Y entonces ahí es donde la fe entra. La fe es parte de nosotros. Es parte de, ahora empiezo a caminar de acuerdo a esa fe que he recibido por gracia. Y es la fe de Jesucristo en mí ahora como una nueva criatura en Cristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En lo anterior estamos tratando de llegar y tener esa fe. No, Señor, tú me has dado todo lo necesario en Cristo, porque tú no escatimaste a tu Hijo. Ahora yo camino en esa fe, Señor, y estoy poniendo en práctica lo que tú me has dado. Estoy caminando ahora en plenitud y no en escasez. Amén. Esa es la diferencia. Entonces, cuando empezamos a obrar y caminar en esa dimensión y con esa verdad, porque es una verdad de la palabra de Dios, nos hace libre de toda influencia y de toda potestad del enemigo que quiera venir enfrente de uno, tratándonos de detener nuestro caminar en Cristo, porque Dios quiere en Cristo Jesús que caminemos como Él, y por eso nos ha dado todo en Él. Y esta es la revelación, una de las grandes revelaciones que vino en mi corazón. Y le voy a decir, el día que vino en mi corazón, ese día, lo he compartido en días anteriores. Me levanté de donde estaba y miraba al cielo y decía, Señor, esto el mundo tiene que saber. ¿Y cuál es esa verdad? Está en la palabra. Es de que la obra que Él hizo fue completa y fue perfecta y fue suficiente, porque no todos tienen ese conocimiento, porque todos están viviendo que todavía les falta, no ven el trabajo completo de la obra completa de Cristo en ellos. Por eso es que leímos este versículo. Imagínense ustedes esto, un padre a sus hijos, un padre que es un buen padre, nuestro Padre Celestial. Padre terrenal, tal vez nuestros padres terrenales no han sido perfectos, ¿ok? Pero nuestro Padre Celestial, imagínense, nuestro Padre Celestial, que Él no escatimó a su Hijo. No dice, no, Marlene, yo te voy a dar a ti una medida de fe. A Flor, a ti te voy a dar otra medida de fe, un poquito más pequeña, aquí un poquito más. A ti te voy a usted te voy a dar una medida de fe muy poquita porque tú no necesitas mucho. Y ¿me entiendes? Nos está repartiendo a todos, dice, porque el Señor nos ha dado a todos una medida de fe. Y tendemos a interpretar estos versículos que el Señor me ha dado una medida de fe muy chiquita para mí, al pastor le ha dado uno muy grande porque lo necesita. ¿Okay? Entonces, pero al otro hermano que no hace nada, entonces una fe más pequeña, no necesita.
Pero yo le estoy ilustrando esto desde el punto de vista del amor del padre a sus hijos. Un padre que está en todos sus sentidos funcionando bien y un padre amoroso y un padre compasivo haría distinción entre sus hijos. No haría distinción entre nadie. A él los entregaría todo lo que él posee para que todos sus hijos puedan vivir en esa dimensión. Nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Padre no hace distinción de nadie. Y es por ello que ese versículo que leímos es tan significante, de que Él no escatimó a su Hijo. ¿Por qué? Porque nos ama a todos de la misma forma. Él nos ha dado todo, a cada uno de nosotros, la misma fe que tiene su Hijo. Y eso Pablo lo dice en Romanos, el cual leímos en Romanos 3, que hemos leído al comienzo de este estudio. Dice de que esto es la ley de la fe. Se ha convertido en una ley. Pablo es el único quien dice que estamos nosotros operando en esta ley. Así como la ley de la gravedad. Así como la ley de la gravedad opera sin que uno se dé cuenta. Yo suelto esto acá, ¿me entiende? Y yo sé que va a caer. Entonces, la fe que nosotros tenemos ahora en Cristo opera de la misma forma. Desde el momento que usted empieza a caminar y poner en práctica esa fe, usted va a empezar a vivir en esa fe. El problema es de que no lo creemos y no lo poner en práctica, supongamos en el área de la sanidad. ¿Okay? La sanidad es lo mismo que la fe que hemos recibido. Porque en la sanidad la fe se opera. ¿Okay? El Señor nos dice en su palabra en Isaías 53 de que en Él, que por sus llagas hemos sido sanados. Y lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento, trayendo en paralelo ese pasaje de Isaías 53. Lo dice en el Evangelio y lo dice Pedro también en su carta. Entonces sabemos de que en la sanidad, ¿okay?, lo hemos tenido todo. Tenemos completa sanidad en Jesús, en lo que Él hizo. Nadie nos puede, bueno, hay hermanos que no creen en eso, obviamente. Hay hermanos que no creen en eso. Pero nos dice la palabra claramente. Entonces podemos vivir en esa completa sanidad divina. Ejercitemos nuestra fe en esa área. A pesar de que tengamos problemas con este cuerpo, estamos en esta dimensión, empecemos a poner en práctica lo que el Señor nos dice en su palabra. Démosle gracias, Señor. Señor, gracias, Señor, por darme una completa sanidad en mi cuerpo. Porque tú, Señor, te llevaste todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, lo recibo por fe. Usted empiece a poner en práctica. De repente, al día siguiente usted le da una tos y le da gripe. Señor, te doy gracias, Señor, por la sanidad que yo tengo. Señor, porque yo creo en tu palabra, lo que tú dices es cierto, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Usted está estornudando por ahí. Señor, te doy gracias, Padre, por la sanidad que tú me has dado. Señor, porque yo creo en tu palabra. Y a pesar de lo que está viendo mis ojos, yo creo más tu palabra. Y usted sigue con el dolor de cabeza. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, Padre, por la obra que tú has hecho en mi vida. Empiece a poner en práctica lo que el Señor ha depositado en su vida. Y la única forma que va a ver usted esta palabra cumplirse cuando usted persevere en esta revelación de la palabra. Porque si usted desiste y dice, ay, Señor, pensé que esta fe era cierta. Tu palabra dice que te llevaste todas mis enfermedades y mira, ¡hachú, Señor! ¡Hachú! Entonces usted se empieza a quejar y no cree, desiste. Señor, gracias por completa sanidad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y usted empieza a poner en práctica. Empieza a poner en práctica lo que el Señor ha obrado. Y la única forma que usted va a romper en español, en inglés se dice, you are going to break through. You're going to break through. Usted va a romper esa barrera que no ha podido romper en la fe. Usted va a empezar a ver. ¿Por qué? Porque usted ha perseverado en esa fe. Usted ha creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho. Y usted empieza a moverse en esa dimensión de la fe.
¿Se da cuenta? Entonces, lo mismo puede ocurrir en todas las áreas de nuestras vidas. Lo mismo puede ocurrir en el área de la santidad. El Señor ya nos ve santos a través de su Hijo. Ya hemos sido santificados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es como así Él nos ve. No, pero Señor, ¿cómo me puedes ver así, Señor, después de las cosas que he hecho? Señor, no, es imposible. ¿Me entiende? El problema es de que nosotros hemos obrado en esas cosas porque no tenemos el conocimiento cómo nos ve Dios. Pensamos de que Él nos ve como nosotros nos vemos. Porque ya en la obra de nuestro Señor Jesús, ya Él ha hecho en esta posición espiritual que nosotros vivimos ahora, nos ve irreprensibles, nos ve santos, sin mancha. ¿Se dan cuenta? A pesar de que no estamos viviendo en esa dimensión. Pero ¿qué es lo que hacemos? Padre, te doy gracias, Señor, porque tú me ves, Señor, por medio de Jesucristo. Tú me has santificado, Señor, y yo soy santo y no pecador. Gracias, Señor. A pesar que todavía ocurre pecado en mi vida. Usted no está siendo mentiroso cuando usted está orando de esta forma al Señor. Ese es el problema que tenemos, porque cuando estamos a solas en Dios, no tenemos esa confianza de decir esto, a pesar de lo que ha ocurrido. Pero si empezamos a caminar por fe, igual que la enfermedad, en vez de estar estornudando, usted está cometiendo algo. Señor, te doy gracias porque por medio de Jesucristo, Señor, tú me ves santo. Y lo que acaba de ocurrir, Señor, no es quien yo soy ahora, sino es quien yo era antes. Pero, Señor, este caminar, Señor, tú me has transformado ahora. Ahora empiezo a verme como tú me ves. Gracias, Padre, por tu obra. Y cuando usted se concentra en quién es y no en lo que hace, usted va a empezar a hacer lo que no hacía antes, es caminar en santidad. Lo mismo es creer y usted luego va a ver. El problema es de que nosotros ponemos primero el ver para creer. El cristianismo es ser, no hacer. Entonces, mis hermanos, y esto es poner nuestra fe, porque hemos recibido esa fe en plenitud. Okay, ustedes me escuchen esto, y yo les pido a ustedes de que obren, empiecen a actuar en esto, créanlo de que esto es cierto. Supongamos, y con esto termino, en el área de la sanidad, cuando usted va a compartir, a orar por otras personas, ¿ok? Esto es lo que nosotros pensamos hacer con Liliana cuando estemos allá en Colombia. Nosotros vamos a ir a las calles, vamos a ir a la ciudad, en las calles, a ministrar, a orar, compartir con personas, con cristianos y no cristianos, a orar por los enfermos. Eso es lo que nosotros pensamos hacer. Porque en nuestras vidas hemos visto a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando hemos orado por personas que están en estado enfermas. El Señor ha obrado. Hemos visto milagros. Que el Señor, de esto también podemos hablar. Decimos, el Señor ha hecho milagros por medio de mí. Okay. Pero acuérdense, no nos desliguemos de esa unidad quienes somos en Cristo. Porque el Señor dice, ir y sanar a los enfermos. No, Señor, es que no, sí. Tú tienes que ir. No, yo voy, pero yo oro y tú obras. Okay. De esto podemos compartir después. Tendemos a separar nuevamente. Igual que la fe, tendemos a separar. No, Señor, tú eres el que sanas, pero yo soy el que voy y oro. Entonces decimos, somos un canal de Dios. No está mal ese concepto. Eso es lo que hemos enseñado, lo que seguimos escuchando. Pero no se olviden de quién es usted ahora. Usted no puede separar a Jesús de usted. Usted es uno con Él. O sea, cuando usted va a orar, a sanar a ese enfermo. Pero es Cristo en usted, orando y sanando con la fe que usted tiene en Cristo. Porque usted es uno en Cristo. Usted no puede separarse.
No es, dice, no, Señor, yo voy a orar y tú sanas. No, sí, es Cristo en mí, la esperanza de gloria, yendo allá a orar y a sanar enfermos. Porque Él dice, ir y sanar enfermos. Poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No, Señor, yo pongo las manos, tú sanas. No, yo pongo las manos y es el poder de Dios, el poder. Por eso que tampoco podemos separar. El poder está en nosotros como una identidad en Cristo, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Lo que quería decir es esto. Dios ha obrado, hemos visto aquí en Australia, cómo Dios ha operado cuando hemos orado por enfermos. Pero no todo el tiempo que hemos orado se han sanado. Tal vez un porcentaje. No hemos visto todo lo que hemos orado, ha ocurrido sanidad. Hay algunos que se han muerto, pero se han muerto más del accidente, no porque hemos orado por ellos, se han muerto a consecuencia del accidente. Y yo fui una vez al hospital a un muchacho peruano que se había accidentado aquí y estaba en coma. Así que fui a orar por este muchacho, pero no se sanó y murió, triste, joven, muy triste. Y digo, casos como este, no hemos visto el resultado total. Y yo creo que es el deseo de todos cristianos, porque esto creo que en todo lo que he escuchado, es el sentir de que veamos lo que ocurrió con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde necesitamos crecer en esta área de la sanidad, de que cada vez que veamos, cada vez que oremos por las personas, podamos ver esta realidad de la fe obrar en cada oración. Y eso es lo que le pido al Señor. Señor, que no haya nada que quede a un lado, Señor, que todo sea resultado 100%, Señor. Y la única forma que vamos a ver esto es cuando usted empiece a poner en práctica quién tiene usted. Y eso es lo que dice Pedro y Pablo le dice a este inválido que está en el pórtico de la Hermosa en Jerusalén. Dice de que había un hombre ahí y Pedro le dice, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía Pedro? Tenía esta fe de Jesucristo en él. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Me entiende? Entonces podemos ver, y la única forma que vamos a llegar a esa posición, le voy a decir, es a medida que usted empiece a poner en práctica qué es lo que usted tiene. Usted tiene esa fe de Jesucristo. Nosotros tenemos y queremos ver el resultado 100%. Cada vez que oramos, Señor, gracias por esta sanidad. Y este es el testimonio de muchos hermanos, ¿okay? Muchos hermanos que por el simple hecho de tener este amor, de ir a ayudar a otras personas que están enfermos, sin tener el conocimiento de todo esto de que estamos hablando, enseñando acá, se van en esa fe, podríamos decir, no es una fe ciega, para ellos no conocen todo esto, pero es una fe que sienten por amor, que tienen por amor, y van y ponen en práctica. Y el Señor no pasa nada por un tiempo están orando y las cosas no pasan nada, pero luego empieza el Señor a obrar en sus vidas. Cada vez que oran y empiezan a ocurrir milagros. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Dios obrando en la fidelidad, en la fe que tenían estos hermanos, sin tener mucho conocimiento. Pero es la gracia y el poder de Dios operando a través de uno. ¿Por qué? Porque han entrado en esa dimensión y han creído a Dios de lo que Él ha hecho es cierto. Y sin darse cuenta están viviendo en esta ley de la fe. Y nosotros podemos hacer lo mismo. El problema es de que tenemos mucha teoría y mucha teología y tendremos a cuestionar. Y hay un grupo de hermanos dentro del cuerpo de Cristo que dice, no, que ya los dones cesaron todo, terminó todo eso con los apóstoles, ya no existe sanidad, eso terminó con ellos. Ahora Dios sí sana, pero cuando Él quiere. Cuando Él quiere puede sanar en este día, pero no por medio de ninguna persona. Ya no existe. O sea que hay un buen grupo de hermanos que creen esto. Nosotros no estamos en ese grupo. Nosotros pensamos y creemos en la palabra de Dios, que Dios está operando el día de hoy
continúa operando. El Señor sigue salvando y sigue sanando y sigue santificando el día de hoy. Y nos permite llegar al entendimiento de su palabra para poder vivir como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, mis hermanos, tenemos esa fe. Esa ley está funcionando en nuestras vidas. Pongámoslo en práctica, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones. Así como nuestro Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero regocijaos porque yo he vencido al mundo. Nosotros podemos vencer toda adversidad en este mundo porque hemos recibido esa fe de nuestro Señor Jesucristo, que es igual a la de Él. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que está expuesto, Señor, a tu palabra. Espíritu Santo, gracias, Señor, por revelar esta verdad en nuestros corazones, por transformar nuestras vidas, Señor, por revelar, Señor, de darnos a conocer quiénes somos en Jesús y la obra que Él ha hecho. Y ver, Señor, de que esta fe está operando, esta ley de la fe está operando en nuestras vidas, Padre, para que podamos vivir de acuerdo como tú viviste, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.